Para seguir hay que parar y resolver. El clima que Para seguramente soñar hay que se dan aprender. por enterado y cómo está la temperatura, pero quería hablar de lo que pasó el fin de semana y lo que está pasando hoy, porque hoy se cumplen 10 años del papado de Francisco, de Bergoglio, este argentino que accedió al lugar probablemente de más prestigio que haya en la tierra, a pesar de lo que algunos acá dicen y hablan, tratando de ensuciar la imagen de un hombre que ha dado muestras al mundo de su evangelio. Pero acá en la Argentina discutimos todo, defenestramos todo, por algunos miles o millones de razones, ¿no es cierto? Se puede decir cualquier cosa. Hay talibanes que se pintan la cara por plata y no perdonan ni a su madre o ni a sus hijos. La verdad que son así, somos así, y la verdad que nos hemos acostumbrado. Pero bueno, 10 años. Vamos un poco a recordar lo que pasaba hace 10 años. Yo les confieso, aún hoy me acuerdo perfectamente dónde estaba. Estaba yendo a buscar a mis hijos a la escuela. Iban al Marín en San Isidro y los estaba yendo a buscar. Y estábamos todos pendientes porque Bergoglio estaba ahí. Había sido convocado, pero había muchos que estaban también allí. Recuerdo que el obispo de Roma, por entonces, era el que tenía, o era uno de los que tenía las mayores chances, pero había otros también. Creo que era un obispo de Brasil que también estaba, y alguien de África. Bueno, había varios, había varios. Y no se lo mencionaba, Bergoglio era uno más, y ya había estado en consideración antes de Benedicto XVI, pero como que recuerdo que Bergoglio llegó allí al conciliábulo, llegó después de bajar del avión en Roma, viajó como uno más, ¿no? Con un pasajero más. Llegó al aeropuerto de Roma y se tomó un taxi y llegó y lo llevó hasta el Vaticano y bajó con una valijita, y ahí iba Bergoglio, ¿no? Con la valijita al Vaticano. Entró como uno más, caminando tranquilo y con sus zapatos, los mocasines. Es más, recuerdo que cuando se fue a la gente del barrio, la gente que tenía trato con él, por ejemplo, el diariero le pagó una cuenta, le saldó una cuenta que había pendiente. Le dijo: se la pago porque quizá me tardo unos 15 días en regresar, entonces le pago la cuenta. Y así un poco todo, y resulta que nunca más volvió. Bergoglio fue el que se quedó. Pero recordemos ese momento, la verdad, maravilloso, que sucedía. Vamos a escucharlo. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papa. Prima che il Vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica la preghiera del popolo, chiedendo la benedizione per il suo Vescovo.
Bergoglio, el 20 de octubre de 1990 vivía en la residencia mayor de los jesuitas en Córdoba. Había sido enviado por la Compañía de Jesús casi como castigo, luego de haber sido desplazado después de conducir a esa orden como provincial primero y rector del Colegio Máximo de San Miguel. Antes de acostarse esa noche en la habitación número 5, un espacio exiguo de 3x4, sintió la necesidad de no procrastinar, más una promesa, y se cumplían 29 años de la muerte del padre Enrique Pozzoli, el sacerdote que lo había bautizado el 25 de diciembre de 1936 en la parroquia de San Carlos. Y a la luz de una lámpara en una vieja Olivetti que había comprado en liquidación durante su paso por Alemania, comenzó a escribir una larga carta que alcanzó las 3.099 palabras. En ella plasmó su recuerdo de aquel hombre que marcó su vocación y lo llevó a decir: si en mi familia hoy se vive seriamente en cristiano, es por él. A partir del tercer párrafo de esta carta que escribió Bergoglio en su vieja Olivetti, el padre Cayetano Bruno, historiador salesiano, dice, Pozzoli estaba muy ligado a la familia Sibori, la familia de mamá, que vivía en Quintino Bocayuba al 500. Los hermanos de mamá, sobre todo el mayor, Vicente, le eran muy familiares. Tenían también el hobby de la fotografía. Los hermanos de mamá también actuaban en los círculos católicos de obreros en la calle Belgrano. El padre Bergoglio llegó de Italia en 1929. Era piamontés y había vivido en Turín la mayor parte del tiempo. Y la abuela, doña Rosa Margarita Vasalo de Bergoglio, la mujer que tuvo mayor influencia en su vida, trabajaba en la naciente Acción Católica, allí daba conferencias por todas partes. Su abuela decía cosas que no caían bien a la política de entonces, decía Bergoglio. Y una vez le clausuraron el salón donde debía hablar y lo hizo en la calle, subida arriba de una mesa. Obviamente la familia de Bergoglio está desparramada, diseminada por el país, en Paraná, en Entre Ríos, en Santa Fe y por supuesto en Buenos Aires. Bergoglio escribió esta carta en donde relataba un poco lo que tuvo que hacer. Ejemplo, de lo que pasó en la Argentina, y aparte, un hombre realmente interesado en la política, en la actualidad, con convicciones. Eso le ha traído dolores de cabeza, pero al mismo tiempo Bergoglio ha sido sin dudas uno de los máximos
exponentes de la historia argentina. Sin duda. A tal punto que logró lo que nadie hubiera pensado. Que, por ejemplo, personas de la talla de Alberto Fernández, presidente, Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidente, Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno y candidato a presidente, firmaran una carta en conjunto. Es más, hicieron una carta conjunta. Lo firmaron gobernadores como Kicillof, Silioto de La Pampa, Carreras de Río Negro, Bordet de Entre Ríos, Jalil de Catamarca, Quintela de La Rioja, Aguad de Misiones, Gutiérrez de Neuquén, Sáenz de Salta, Kirchner de Santa Cruz, Perotti de Santa Fe, Zamora de Santiago del Estero, Infran de Formosa y Melela de Tierra del Fuego. Ministros como Sergio Massa, Agustín Rossi, Santiago Cafiero, Guado de Pedro, Ayelén Massina, Bisotti, entre otros, ¿no? Daniel Scioli, Victoria Tolosa Paz. Legisladores como María Eugenia Vidal también firmaron en conjunto. Máximo Kirchner, miren ustedes, ¿no? Cecilia Moró, Facundo Manes, Mario Negri, Sergio Palazzo, Diego Santilli, también firmó. Graciela Ocaña, Rodolfo Tailade, José Luis Gioja, Martín Lustó, Oscar Parrilli, Anabel Fernández Sagasti, Fernán Quirós, Martín Redrado, Soledad Acuña. Todos firmaron la misma carta por estos 10 años de Bergoglio. Miren lo que... La figura de Bergoglio, la presencia y la importancia que tiene para que María Eugenia Vidal, Fernán Quirós, Martín Lustó, Graciela Ocaña, Rodríguez Larreta firmaran la misma carta junto a Cristina Kirchner, Alberto Fernández, Guado de Pedro, Máximo Kirchner, Mario Negri también, en fin, dirigentes sociales, bueno, también hombres de la cultura como Juanse, también Gladys la Bomba Tucumana, Ignacio Copani, la Enana Feudale, y también dirigentes deportivos como Rodolfo Donofrio, el expresidente de River Plate. Bueno, firmaron esto que yo les voy a leer ahora. Querido Papa Francisco, en este 10º aniversario de tu pontificado, nosotros, argentinos y argentinas, de distintos ámbitos de la vida pública, de diferentes procedencias religiosas, políticas e ideológicas, queremos manifestar nuestra admiración y cercanía por tu obra a favor de la humanidad, en particular de las personas excluidas y pueblos pobres. Tu firme defensa de la paz mundial y tu permanente promoción de una ecología integral que permita escuchar el grito de la madre tierra y del ser humano frente a las situaciones destructivas que atentan contra los pueblos y la naturaleza. Los argentinos y las argentinas te queremos mucho. Valoramos enormemente tu tenaz trabajo por la paz, la justicia y el desarrollo humano integral en todo el mundo. Sabemos las resistencias que genera tu labor entre quienes puedan ver afectados intereses que no son legítimos. Aunque deseamos y ansiamos tu visita, confiamos en tu sabiduría para decir el sí y eventualmente el cuándo. Gracias por lo que has hecho y haces. Los que tenemos fe, rezamos por vos. Los demás, te acompañamos con cariño y confianza. No firmaron Mauricio Macri,
Patricia Bullrich, Javier Milei, no firmaron Luis Majul, Jorge Lanata, Viviana Canosa, Jonathan Viale, probablemente por su precedencia. No firmó Eduardo Feynman. Bueno, está marcando un punto, ¿no? No firmó el legislador que insultó al presidente y a la vicepresidenta Fernando Iglesias. No firmó Elisa Carrió. No firmó Jorge Macri tampoco. Bueno, parece que los Macri no comulgan mucho con la Iglesia y menos con el Papa. Bueno, pero sí lo hicieron hombres y mujeres del espacio político, de los distintos espacios políticos de la Argentina, repito, como Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, por nombrar solo algunos, Facundo Manes, tampoco firmó Morales, Facundo Manes digo, y del otro lado Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Guado de Pedro, Sergio Massa y el presidente Fernández. Y esto es lo que está marcando, este ejemplo, es que por primera vez después de mucho tiempo, con una justa razón seguramente, como es saludar al Papa Francisco e invitarlo una vez más a que visite su tierra, algo que ha dicho sobre todo en estos últimos días que él quiere. Bueno, han podido consensuar una carta en conjunto, algo impensado, realmente impensado, que ha sorprendido, ha sorprendido a todos, incluso a nosotros. Una carta muy correcta, como acabamos de escuchar, una carta verdaderamente en donde se deja fuera la grieta, no se habla de la grieta, sí se dice y se menciona: los que confiamos en vos, los argentinos y las argentinas que te queremos mucho, los que valoramos. Por eso decía, se ve que hay otros que no confían o no valoran su trabajo. Está claro, ¿no? Los que acabo de mencionar, que no firmaron, que no lo quisieron hacer. Y después dicen, ¿de qué lado está la grieta, no? O quiénes son los que generan la grieta. Bueno, este era un buen argumento como para, al menos por un momento, sortear esa grieta y poner, los intereses comunes de un hombre que es de los más poderosos de la tierra, como el Papa Francisco, que es argentino. Algo que probablemente no ocurra nunca más en la historia. Con lo cual, este es un muy buen indicio. De verdad, si se ha podido consensuar una carta en conjunto para abrirle las puertas a Bergoglio o al Papa Francisco para que regrese al país o para que visite al país, ¿cómo no vamos a poder consensuar, políticas que nos puedan sacar de la crisis en la que estamos? Políticas educativas, políticas económicas, políticas en seguridad. ¿Cómo no vamos a poder? Si tanto Vidal como Horacio Rodríguez Larreta, Mario Negri, todos los hombres más o menos sensatos de la oposición, ¿no? Facundo Manes, han firmado una carta conjuntamente con Cristina Kirchner, con Máximo Kirchner, con Guado de Pedro, con Alberto Fernández, con Sergio. ¿Cómo no vamos a poder, cómo no van a poder sentarse en una mesa a dialogar
y a ponerse de acuerdo sobre las bases de temas puntuales que la Argentina requiere y necesita. Lo hemos hablado aquí en más de una oportunidad. Nadie solo va a poder sacar al país adelante. Esto está más que claro. Nadie más solo va a poder. Va a necesitar, quiera o no, de acuerdos. Es más, y acuerdos con gente que piensa completamente distinto y diferente, porque no van a poder. Aquellos soberbios que no han firmado la nota y que creen erráticamente que ellos van a sacar mágicamente al país, que tienen la fórmula, no solo se equivocan, sino que son embusteros de una falsa realidad, que venden ilusiones cual gurú, que después se desvanecen con el acontecer de los hechos. Este es uno de los motivos, digo, más importantes de los últimos tiempos, y que nos hace, al menos a mí, me hace creer que tenemos posibilidades. Si a través de la figura del Papa Francisco, incluso involucrándose el Papa Francisco, invitándolos a una mesa, a sentarse todos juntos y a dialogar para sacar a la patria adelante. Porque si de verdad quieren sacar la patria adelante, como dicen, se necesita de todos. Y se necesita más de aquel que piensa diferente. Porque los que piensan iguales, digo, ya nos ha pasado que no hemos avanzado en la línea que todos queríamos. Necesitamos del que piensa distinto, del que tiene otra opinión, valorarlo y consensuar, repito, soluciones como para ir rumbo al progreso, porque si no vamos a estar otra vez hablando de lo mismo. Aquellos que son antisistema, que tienen un discurso duro, rígido, que son soberbios, bueno, son los que nos proponen la grieta, son los que en definitiva, digo, nos van a otra vez a dejar en el fracaso. Ojalá que esta carta sea el trampolín. Si se pudo, repito, consensuar una carta en conjunto por los 10 años del Papa Francisco, repito, lo hizo Cristina, lo hizo Sergio Massa, lo hizo Alberto Fernández, pero también lo hizo María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, y también lo hizo Facundo Manes y Mario Negri, Graciela Ocaña y otros. ¿Cómo no vamos a poder hablar de los temas que nos interesan realmente? Ahora mismo, por ejemplo, el narcotráfico, la violencia, la inseguridad. ¿Cómo no se van a poder sentar a la mesa para consensuar políticas comunes y dejar las cuestiones, digo, mezquinas de la grieta? Porque una cosa es la contienda electoral y uno, digo, sabe cómo son esas cuestiones, pero otra cosa es gobernar, otra cosa es tomar decisiones trascendentes, y para eso se necesita, repito, del que piensa distinto. Después, durante la campaña, bueno, habrá discrepancias, se pelearán. Eso, digo, no es el problema es gobernar. Y tienen que entender todos, más tarde que temprano, o más temprano que tarde,
que no lo pueden hacer solo, que si no tienen el aval de la oposición no van a poder salir adelante, no vamos a poder sacar este país a flote, porque cuando vos vas a sentarse con organismos internacionales o a pedir un crédito o a pedir una ayuda, lo primero que te dicen es ¿qué sustento tenés político para eso? Distinto es decir, mirá, nosotros no pensamos lo mismo, pero en esto estamos de acuerdo. El rumbo que tiene que tener el país estamos todos de acuerdo. Después, con sus vaivenes lógicos, pero hay que marcar agenda. De eso se trata, superar la grieta. Y acá queda claro que la grieta se superó. Para la gran mayoría, solo algunos quedaron, afuera. Los que no quieren estar adentro, los que, siguen siendo parte del pasado, los que quieren, alcanzar el poder para beneficio propio y no de la mayoría. Esos son los que no firmaron la carta. Esos son los que no se pusieron a disposición. Porque en definitiva la carta lo que le está diciendo al Papa es: vení, salgamos de la grieta, regresá a tu patria y uninos. Y ahí hay, repito, dirigentes que no piensan igual, que son completamente distintos, como Larreta y como Cristina Kirchner, como Vidal y como Alberto Fernández, que se critican en lo político y está bien que lo hagan. Marcan errores y está bien que lo hagan. Pero también está muy bien lo que hicieron todos, de firmar una misma carta, porque es una señal de que otro país es posible, de que otra realidad. Otro hecho también muy importante que sucedió este fin de semana fue la entrega de los Oscar, de una competencia cultural, de la industria del cine que se hace en Estados Unidos, como todos ustedes saben, y en el que una película Argentina 1985, producida y dirigida y filmada durante el 2022, protagonizada por Darín, por Peter Lanzani, Alejandra Fletchner y Norma Ambrisky, relataban el caso real de la tarea del fiscal Julio César Estracera y su equipo. La película tuvo fue una de las nombradas una de las 5 mejores películas internacionales del año pasado. Ganó, entre otros premios, el premio Globo de Oro en la categoría a la mejor película en lengua no inglesa. Y estuvo nominada en los Oscars y compitió hasta último momento. Es más, se creía que iba a ganar. Esto pasaba anoche en la Academia, cuando se entregaba el premio a la mejor película extranjera. Bueno, Salma Hayek junto a Antonio Banderas decían que la película alemana Sin novedad en el frente era la mejor película extranjera de este año. En mente que les cuenten una historia, reírse, escapar y finalmente que les cuenten una gran historia. Queremos ver personajes convincentes que atraviesen el rango dinámico de las experiencias humanas, desde la alegría y la culpa hasta el triunfo y el amor. Las nominadas en esta categoría vienen de Polonia, Bélgica, Argentina,
Irlanda y Alemania. Aunque estos cineastas sean de distintos países y culturas, han demostrado que el idioma de la narrativa es universal. Estos son los nominados a Mejor Película Extranjera. From Argentina, Argentina 1985, directed by Santiago Mitre. From Belgium, Close, directed by Lukas Dont. From Poland, EO, directed by Jerzy Skolimowski. From Ireland, The Quiet Girl, directed by Colum Beret. And the Oscar goes to Edward Berger, All Quiet on the Remisión número 66 de Alemania, 21 nominaciones, cuarto Oscar ganado para Alemania. Impresionante. Bueno, no ganó Argentina en 1985, pero sí ganó. Sí ganó porque llegó, muy premiada la película al máximo evento mundial de la cinematografía, que es la industria del cine. Y sí ganó por la temática de la película, que relata, como decíamos, la tarea del por entonces fiscal Julio César Straceri y su equipo en el célebre juicio a las juntas que habían instalado un régimen de terrorismo de Estado con miles de desaparecidos y torturados durante la última dictadura militar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983. Por primera vez en la historia, un país daba el ejemplo de juzgar civiles a militares. Militares que habían llegado a poner supuestamente orden con el proceso de reorganización nacional, y lo que instalaron fue la masacre más tremenda y más terrible de la historia de nuestro país. Eso con, el saqueo de las cuentas del Estado y de las empresas del Estado. O sea, desaparecieron 30.000 argentinos y se afanaron todo el país. En el medio inventaron un mundial y una guerra. Así no fue. No fue una dictadura militar solamente, fue una dictadura cívico-militar porque fue apoyada por civiles. ¿Qué civiles? Bueno, los civiles, entre otros, del establishment, o una parte del establishment, como lo he dicho acá en más de una oportunidad, y así lo dice la historia, que, a través de un acuerdo económico, se desendeudaban ellos, desendeudaban las empresas y le pasaban la deuda al Estado. Entonces, de esa manera, ellos, las empresas que habían tomado deuda, que habían generado deuda, de la noche a la mañana se encontraban sin deuda, la deuda la compraba el Estado, la compraban los militares, y ellos hacían la vista gorda y apoyaban este golpe en donde desaparecían y mataban y torturaban argentinos que no pensaban como ellos, que venían del campo popular, con tal de no tener la deuda privada sobre sus espaldas. Entonces, por eso fue un golpe cívico-militar. Hubo civiles que apoyaron la dictadura en la Argentina. Y digo que ganaron, que la película es maravillosa y ganó, porque esa temática fue conocida por el mundo. Seguramente muchas generaciones se enteraron de lo que pasó en la Argentina al ver la película, que no eran de acá, incluso algunos de acá. Se enteraron
¿Qué fue lo que pasó en la Argentina? Y eso que pasó en la Argentina, aún hoy seguimos sufriendo las consecuencias. ¿Por qué? Bueno, porque generaron la deuda externa. Esa fue la piedra fundamental para generar la deuda externa, la generó la dictadura. Y después, con el establishment, ¿no? Repito, el poder de turno empresarial. Y después, lógicamente, los gobiernos democráticos no han podido, no han sabido resolver esa cuestión. Muy pesada por otra parte. Es más, lo han empeorado. Lo grave es que a esta altura de las circunstancias haya algunos que levanten esas banderas. Las banderas de la dictadura, de la opresión, del saqueo, supuestamente bajo la consigna de la libertad de ellos, la libertad que tiene dueño, no la real libertad. La real libertad no, la libertad que se puede hacer lo que ellos quieren que se haga, nada más, hasta ahí. Y hay algunos, digo como Milei, que revalidan esto que pasó en la dictadura y revalidan las políticas de Cavallo, que no solo actuó en la dictadura, que fue el creador de esto, de la deuda externa, junto con Martínez de Oz, sino que volvió con Menem entregó al establishment que lo tiene contratado todas las empresas del Estado, creó el ficticio 1 a 1, y cuando todo se iba a la mierda se escapó. Pero volvió otra vez, una vez más. ¿Cuándo? En el gobierno de la Rúa. Lo que hoy es la Alianza, digo, en ese momento era la Alianza, hoy es Juntos por el Cambio. En ese momento volvió, otra vez. ¿Y cómo no fue? Bueno, ahí puso el corralito y el corralón. Y se quedó con los ahorros de los argentinos. Ese Cavallo es el que Milei dice es el mejor ministro de Economía de toda la historia. Muy suelto de cuerpo. Y habla del gobierno de Menem como el mejor de toda la historia. Cuando en realidad lo que él no dice, pero cree y lo piensa, es que el mejor gobierno para él fue el de la dictadura. Y lo mismo con Macri, que ahora está en Europa, viajando como lo hacen siempre, que fue uno de los beneficiados en la dictadura militar como grupo empresario que también se desendeudó. Y después se hizo político, y después se hizo presidente, y ahora como no le dan los números, pese a lo que él quiere poner al presidente, al próximo presidente, y condicionarlo, y decirle, vos tenés que hacer esto, porque te lo digo yo. Entonces el próximo presidente va, en el caso de que sea alguien de la oposición, Larreta, Vidal o Bullrich, va a asumir condicionado por Macri, que va a actuar como patrón y dueño, y encima con la herencia recibida de tratar de resolver los problemas históricos de este país. Fíjense ustedes cómo va a asumir alguien del espacio de Juntos por el Cambio, que va a tener delante de él, o por delante de él, o por encima de él, el dueño del partido, del espacio, marcándole la cancha y diciéndole y condicionándolo qué es lo que tiene que hacer para ser presidente. Fíjense. Entonces es tan importante esto, digo, que ha pasado este fin de semana,
Porque repito, el mundo posó los ojos en la Argentina una vez más. Y muchos se han enterado viendo la película qué fue lo que pasó. Y lo que pasó fue lo que acabamos de contar. Por eso es tan importante este ejemplo que dieron los políticos en la Argentina, rubricando una carta y firmándola en conjunto. Porque también la Argentina dio otra muestra de un país en serio cuando juzgó a los militares un tribunal civil. Ahí también, digo, Argentina se puso de pie. Entonces, lo que tenemos que, me parece a mí, que tomar como ejemplo es esto, de que se puede. Alguna vez un papa vino acá, también durante la dictadura, a parar la guerra contra Chile por el canal de Beagle. Juan Pablo II. Quizás el nuestro, el argentino, Francisco, venga para unir lo que parece ser irreconciliable, pero en pos del bien de la patria. Ese sería, digo, una refundación que es lo que necesita el país. Unirnos, aquellos argentinos de bien que no pensamos igual, pero que queremos realmente otro.